Cuando pensamos en un arancel, normalmente imaginamos algo muy sencillo, un impuesto que un país cobra a los productos que llegan del extranjero. Sin embargo, detrás de esa idea aparentemente simple existe una herramienta mucho más poderosa. Un arancel no solamente sirve para recaudar dinero, también puede utilizarse para proteger industrias nacionales, para presionar a otros gobiernos durante una negociación o incluso para cambiar la forma en que las empresas deciden dónde producir. Y justamente eso es lo que ocurrió la semana pasada. Porque aunque la mayoría de los titulares hablaron de nuevos aranceles, el verdadero anuncio fue mucho más importante. Estados Unidos cambió la estrategia con la que piensa utilizar su política comercial durante los próximos años. Para entender por qué este anuncio es tan relevante, primero hay que regresar unos meses atrás, porque desde principios de este año la administración de Donald Trump comenzó a imponer un arancel general del 10% sobre prácticamente todas las importaciones que llegaban a Estados Unidos. Aquella decisión llamó la atención porque rompía con décadas de una política comercial enfocada en reducir barreras al comercio internacional. Sin embargo, este primer arancel tenía una característica muy importante que pocas personas conocían, y era que era temporal. ¿Por qué era temporal? Porque estaba sustentado en una disposición conocida como Sección 122, y aunque el nombre puede sonar muy técnico, la lógica detrás de esta ley es bastante sencilla. Imaginemos que el gobierno estadounidense considera que existe un problema urgente en su relación comercial con el resto del mundo. En ese caso, necesita una herramienta que le permita actuar de manera rápida sin esperar años de negociaciones o investigaciones. Y para eso existía esta sesión. Es una especie de botón de emergencia que permite imponer aranceles de manera inmediata cuando el presidente considera que existe un desequilibrio importante en el comercio exterior. Ahora, justamente por tratarse de una medida de emergencia, la propia ley establece un límite muy claro. Esos aranceles solamente pueden mantenerse durante 150 días. En otras palabras, desde el momento que fueron anunciados ya tienen una fecha de vencimiento. No estaban diseñados para convertirse en una política permanente, y ese plazo llegó finalmente en julio. Y es que el pasado 24 venció la sección 122, y muchos analistas esperaban que ese fuera el final de los aranceles generales anunciados a principio de año. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. En lugar de eliminarnos, la Casa Blanca decidió reemplazarlos por un esquema completamente diferente. El porcentaje no cambió del todo. Lo que cambió fue la herramienta legal utilizada para poder imponerlos. En lugar de recurrir nuevamente a la sección 122, la administración de Donald Trump decidió utilizar la sección 301. A primera vista podría parecer un simple cambio administrativo, pero en realidad representa el centro de toda esta historia, porque la sección 301 funciona de una manera completamente distinta. La sección 122 sirve para responder rápidamente a una emergencia, y la sección 301 es creada para responder cuando Estados Unidos considera que otros países están incurriendo en prácticas comerciales desleales. Antes de imponer un arancel bajo esta ley, el gobierno debe realizar investigaciones, recopilar evidencia y justificar por qué considera necesario tomar represalias comerciales. Es decir, ya no estamos hablando de una medida temporal, sino de un mecanismo mucho más sólido desde el punto de vista legal. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque el mensaje que está enviando Estados Unidos ya no es vamos a aplicar un arancel mientras resolvemos este problema. El mensaje ahora es muy diferente. Estas tarifas forman parte de nuestra política comercial y pueden mantenerse durante mucho tiempo. Ese fue el verdadero anuncio de la semana. Una vez concluida la investigación, la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció un nuevo esquema de aranceles que abarca a 60 economías, que son responsables de prácticamente todas las importaciones que recibe Estados Unidos. Pero aquí aparece otro cambio importante. Estados Unidos ya no decidió tratar a todos los países por igual. Ahora los dividió en dos grupos. El primero está integrado por aquellas economías que, desde la perspectiva de Washington, sí cuentan con ciertos mecanismos para combatir el trabajo forzado dentro de sus cadenas de suministro. Esos países van a enfrentar un arancel de 10%. Y el segundo grupo incluye economías donde Estados Unidos considera que todavía existen deficiencias importantes en esa materia. Para ellas, el arancel es de 12.5%. Puede parecer una diferencia pequeña, apenas 2,5 puntos porcentuales, pero el mensaje político es enorme y es para más de 40 economías, porque por primera vez Estados Unidos sí está utilizando un criterio relacionado con estándares laborales para definir cuánto pagará cada país por acceder a su mercado. En otras palabras, los aranceles dejaron de ser una herramienta uniforme para convertirse en un mecanismo mucho más selectivo.
Y eso refleja un cambio profundo en la forma que Washington entiende al comercio internacional, porque durante décadas el objetivo principal de una política comercial estadounidense fue reducir barreras, facilitar el intercambio de bienes entre países. Hoy la lógica parece ser diferente. Los aranceles ya no solo buscan proteger industrias nacionales, también sirven para incentivar determinados comportamientos por parte de otros gobiernos y también para fortalecer la misma posición que tiene de negociación Estados Unidos frente a sus principales socios comerciales. Y justamente ahí es donde la historia comienza a conectarse con otros anuncios realizados durante la misma semana, porque el cambio de la sección 122 a la 301 no ocurrió de manera aislada. Forma parte de una estrategia mucho más amplia que incluye nuevas herramientas de presión comercial, incentivos para que ciertas industrias regresen a producir dentro de Estados Unidos y también una posición mucho más firme de cara a la revisión del TEMEC. Hasta este punto, podríamos pensar que todo se reduce a un cambio legal, que simplemente Estados Unidos sustituyó una ley por otra para mantener vigentes los aranceles. Pero si observamos todos los anuncios de las últimas semanas en conjunto, aparece un patrón mucho más claro. La administración de Trump ya no está utilizando los aranceles únicamente como una respuesta a un problema comercial específico o aislado. Está construyendo una política comercial completamente distinta, donde cada herramienta tiene un objetivo diferente. El cambio hacia la sección 301 es quizá el mejor ejemplo de ello. Al utilizar esta legislación, Estados Unidos deja atrás un mecanismo temporal y adopta uno que les permite mantener los aranceles durante mucho más tiempo. Pero además envía otro mensaje, y es que a partir de ahora el acceso al mercado estadounidense va a depender cada vez más de las condiciones bajo las cuales producen otros países. Es decir, ya no basta con fabricar un producto barato, también comienza a importar dónde lo produces, bajo qué condiciones laborales se fabrica y qué políticas comerciales mantiene cada gobierno en particular. Ese probablemente sea el cambio más importante de toda la semana. Y mientras ocurría este anuncio, la Casa Blanca presentó otras medidas que ayudan a entender mejor esta estrategia. Una de ellas fue la decisión de imponer un arancel del 50% sobre una parte de las importaciones que provienen de Canadá. Esto utilizando la sección 338, que es una disposición que prácticamente no se había utilizado en décadas. Y aunque el anuncio llamó mucho la atención por el tamaño del arancel, en realidad afectó únicamente a un grupo específico de productos, mientras que sectores estratégicos como la energía, la potasa, los minerales críticos quedaron completamente exentos. ¿Y por qué es importante mencionar este suceso? Porque demuestra que Estados Unidos ya no está aplicando aranceles de manera generalizada. Ahora utiliza distintas herramientas que realmente dependen del objetivo que busca alcanzar. En algunos casos pretende corregir prácticas que considera desleales, en otras busca fortalecer su posición durante una negociación y en otras simplemente envía una señal política a sus socios comerciales. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en el sector farmacéutico, donde la administración anunció que las empresas que producen medicamentos genéricos fuera de Estados Unidos van a tener hasta 2028 para trasladar su producción al país. De no hacerlo, van a enfrentar aranceles que pueden llegar primero a 100% y luego a 200%. Y más allá del porcentaje, el mensaje vuelve a ser el mismo. Y es que Estados Unidos quiere que las industrias que considera como estratégicas produzcan cada vez más dentro de su territorio, reduciendo la dependencia de otros proveedores extranjeros. Y cuando observamos estos anuncios en conjunto, resulta mucho más fácil entender la lógica detrás de la nueva política comercial estadounidense, porque no se trata simplemente de cobrar más impuestos a las importaciones. Se trata de utilizar los aranceles como una herramienta para modificar decisiones económicas. Y justamente ahí aparece la pregunta más importante para nosotros, que es ¿qué significa todo esto para México? Sorprendentemente, la respuesta es que por ahora casi nada cambia. En realidad eso es una muy buena noticia, porque México también quedó incluido dentro del nuevo esquema de la sección 301, pero los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del TEMEC son los expuestos y enfrentan este 10%, que es exactamente la misma tasa que ya pagaban bajo el esquema anterior, con todo dentro del TEMEC exento. Pero lo que realmente es importante no es lo que no cambió, porque los productos que sí cumplen con las reglas de origen del tratado continúan entrando al mercado estadounidense libres de arancel. Y vale la pena detenernos un momento para entender por qué esto importa tanto. Y es que el TEMEC no elimina automáticamente los aranceles para cualquier producto fabricado en México. Para poder acceder a estos beneficios, las empresas deben demostrar que una parte importante del proceso productivo ocurrió dentro de Norteamérica y que se cumplen una serie de requisitos
establecidos en el tratado y conocidos como reglas de origen. Cuando eso sucede, sus exportaciones sí mantienen un acceso preferencial al mercado estadounidense. Y eso significa que, incluso con este nuevo esquema de aranceles, México sigue conservando una ventaja frente a muchísimos de sus competidores. Porque mientras países como China, Brasil, Vietnam, Taiwán enfrentan tarifas más elevadas, y Canadá incluso recibe esta medida adicional sobre algunos productos de 50%, México mantiene intacto el beneficio más importante del TEMEC, que es el acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Y eso cambia por completo la forma de interpretar las últimas negociaciones actuales, porque durante varios meses existía la expectativa de que la revisión del TEMEC iba a girar exclusivamente alrededor de eliminar aranceles. Sin embargo, conforme avanzan estas conversaciones y mesas de negociación, parece cada vez más claro que el verdadero objetivo que tiene México es otro. No necesariamente es conseguir un tratado completamente libre de aranceles, sino conservar una posición más favorable que la del resto de los competidores. Porque al final eso es lo que determina dónde se decide invertir una empresa internacional. Y precisamente por eso las próximas negociaciones del tratado van a ser tan importantes. Ya no se van a discutir únicamente los temas de aranceles. También van a estar sobre la mesa de negociación temas como reglas de origen para industria automotriz, mecanismos laborales, investigaciones relacionadas con acero, con aluminio, con cobre, aranceles espejos, semiconductores, así como diversos procedimientos aduaneros, regulatorios y de trabajo forzado. En otras palabras, estamos entrando en una nueva etapa de la relación comercial entre México y Estados Unidos, con la siguiente negociación en septiembre. Una etapa donde los aranceles dejan de ser medidas temporales para convertirse en una parte importante de la estrategia económica mucho más amplia. Y quizá esa sea la mejor forma de resumir todo lo que ocurrió en la última semana. Los titulares hablaban de nuevos aranceles, pero la noticia realmente importante fue otra, y es que Estados Unidos acaba de cambiar la manera en que sigue utilizando su política comercial. Los aranceles ya no son solamente una respuesta ante un problema específico. Ahora forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la industria, para influir en decisiones de empresas, para influir en negociaciones donde una mayor posición de fuerza se espera por el resto del mundo.